Buenos días, álgebra. Continuamos con el tema de funciones. Vamos a recordar lo que es una función. Una función es un conjunto, una función f de a en b es un conjunto de pares ordenados donde no existen dos pares ordenados con la misma primera componente. ¿Sí? De otra manera, una función f es una correspondencia entre dos conjuntos a y b, tales que a cada elemento de a se le asocia un único elemento de y, tal que y es igual a f de x. Aquí lo podemos ver con un ejemplito, ¿no? Tenemos el conjunto de partida a, el conjunto de llegada a b y a través de una función. Está definido f, ¿no? Entonces del 2 llega al 7, del 4 llega al 1 y del 6 llega al 6. Entonces aquí tenemos como pares ordenados, tenemos 2, 7, 4, 1, 6, 6. Nos podemos dar cuenta que los primeros elementos son diferentes, ¿no? Aquí vemos un ejemplo donde no es función, es una relación, pero no es una función. ¿Ok? Entonces podemos ver que desde el 1 salen dos flechitas, al 0 y al 1. Entonces podemos darnos cuenta que este par ordenado y este par ordenado tienen un primer elemento, no es función. Vamos a definir lo que es dominio de una función. ¿Okay? Vamos a definir lo que es el dominio de una función. Se designa dominio de una función, ¿sí? Y se define como el conjunto de todos los x, tales que x existe un y tal que x, el par ordenado xy pertenece a la función. Es decir, son los primeros componentes de los pares ordenados. Son los primeros componentes de los pares ordenados. ¿Ok? Entonces, ese es el dominio de la función. Rango de una función o imagen. Se designa rango de una función y se define como el conjunto, rango de la función, los y que pertenecen a b, tal que existe un x, tal que xy pertenece a la función. El par ordenado xy pertenece a la función. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son las segundas componentes de los pares ordenados. Veamos un ejemplito para que quede claro. Dice, dada la función f definida por estos pares ordenados. Entonces, el dominio va a ser cada uno de los primeros elementos. En este caso, 6, 7, 9, menos 7, 4. 6, aquí están, ¿no? 6, 7, 9, menos 7, 4. Y el rango de la función son los elementos conformados por los segundos elementos o por los segundos componentes de estos pares ordenados. En este caso sería 4, 3, 4, 4, 1 medio. 4, 3, 1 medio. Como el 4 se repite, no se coloca. Se coloca una sola vez. Ese es el rango de la función. Continuamos con regla de correspondencia, algo también importante. La regla de correspondencia de una función es la relación que se establece entre la variable independiente x, no depende de nadie, y la variable dependiente y. La variable y depende de x. Vamos a hacer un ejemplito para que quede claro. Dice, calcula la regla de correspondencia del gráfico mostrado. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y la función está definida a través de esta f, ¿no? 5 llega a 25, 4 llega a 16 y 2 a 4. Nos podemos dar cuenta que f de x llega a 25, ¿no? Esto es lo que está aquí. F de 5 llega a 25, entonces lo escribo. La imagen de 5 a través de la función es 25 y 25 lo puedo escribir como 5 al cuadrado. 2, 4 llega a 16, entonces va a ser f de 4, 16, f4, 16, 16 es 4 al cuadrado. Entonces 2 llega al 4, f de 2 es igual a 4 y 4 es igual a 2 al cuadrado. Aquí nos podemos dar cuenta que la imagen va a ser la preimagen elevada al cuadrado. La imagen va a ser la preimagen elevada al cuadrado. La imagen va a ser la preimagen elevada al cuadrado. Entonces, una manera de expresarlo en forma general, yo puedo decir que f de x es igual a x al cuadrado. O sea, va a ser este mismo valor acá elevado al cuadrado. Veamos otro ejemplo, dice, determine las reglas de correspondencia de f. F igual 1, 2, 2, 5, 3, 8, 4, 11, 5, 4, 6, 17. Ok, tenemos estos pares ordenados, ¿no? Que conforman esta función, ¿sí? Entonces, f de 1 es 2.
Es lo que quiere decir aquí. F de 2 es 5. F de 2 es 5. F de 3 es 8. F de 4 es 11. F de 5 es 14. F de 6 es 17. Están determinados por estos valores, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este 2 yo lo puedo expresar como 3 por 1 menos 1, me da 2, ¿verdad? Este 5 lo puedo expresar como 3 por 2 menos 1, me da 5. Este 8 lo puedo expresar como 3 por 3 menos 1. Este 11 lo puedo expresar como 3 por 4 menos 1 me da 11. Este 14 lo puedo expresar como 3 por 5, 15 menos 1, 14. Y este 17 lo puedo expresar como 3 por 6, 18 menos 1, 17. Luego, la regla de correspondencia, ¿quién va a ser? Va a ser f de x no va a ser igual a 3 veces x menos 1. Lo saco de aquí, ¿no? Bueno, con esto queda ya lo de esto. Para la próxima clase vamos a estudiar ya más a fondo funciones reales, ¿ok? De variables real. Y allí vamos a ver los tipos de funciones y luego vamos a determinar el dominio y rango de cada una de esas funciones y la gráfica.